Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga más. Después de esa profunda presentación, vamos a la palabra. Acompáñenme en 1 Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26, en cuanto lo tengan me dan un fuerte amén. Leemos su bendita palabra para la gloria de Dios Padre, de Jesucristo su Hijo y de su Santo Espíritu. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora acompáñenme en 2 Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Añade salud y bendición a nuestras vidas. Yo te ruego, Padre, que uses mis labios. Háblanos, exhórtanos, enséñanos, instrúyenos. Padre, usa este siervo, usa este barro, usa este polvo. No mires mis defectos, Padre, sino úsame por amor de tu nombre. Actúa por amor de tu nombre, Padre. Habla a través de mis labios. Que toda palabra que salga de mi boca venga desde el cielo. Que toda palabra que salga de mis labios venga desde tu trono, Dios mío. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones y abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos recibir tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Tesoro en vasos de barro. Nosotros somos ese vaso de barro, mis hermanos. Nosotros somos esa vasija de barro. Y si obedecemos a Dios y guardamos sus mandamientos, Dios puede hacer de este vaso de barro un instrumento útil para su buena obra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Y por qué Dios escogió lo necio del mundo, lo débil? Porque los sabios, los fuertes, los poderosos no quieren saber nada de Dios. Ellos no creen en Dios. Por eso Dios escogió lo necio del mundo para avergonzarlos. Los sabios, los fuertes, están muy ocupados en sus negocios, en sus finanzas, en sus tareas. Jesucristo contó una parábola de un padre de familia que hizo una cena para estar en la mesa con sus convidados, con sus invitados. Esto es hablando de Dios y su pueblo Israel. Cuando ya todo estaba listo, mandó a su siervo a llamar a sus invitados. Y nadie quiso. Todos estaban enfocados en las cosas de este mundo, en sus negocios, en sus tareas, en su riqueza. El primero puso una excusa, dice la Biblia, que dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Hermanos, ¿quién compra una hacienda antes sin poder verla? Es al revés. Primero la tienes que ver, después la vas a comprar. Otra excusa, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Otra excusa barata, ¿quién compra bueyes antes de probarlo?
El tercero, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Bueno, al menos ese se le puede. Vuelto el siervo a su señor, dice que hizo saber estas cosas. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles, y trae al pobre, al cojo, al manco, al ciego. Eso es que el mundo no quiere, eso es para que el mundo no da ni $1 por ello. Nosotros somos esos pobres, esos cojos, esos mancos, esos ciegos. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, con defectos y todo, pero Cristo nos limpió, nos purificó, nos lavó, nos santificó e hizo de nosotros un instrumento útil para su obra. Ese borrachito que andaba allá por las calles, que el mundo no daba nada, esa chismosa, esa peleonera, esa mal hablada, Dios le dijo: ven aquí, yo puedo cambiar tu vida. Ven aquí, yo puedo perdonar tus pecados. Ven a mí, yo puedo hacer de ti una nueva criatura. Ven a mí, yo puedo regalarte vida eterna. Ven a mí, yo puedo romper esas cadenas que tienen atada tu alma. Ven a mí, yo puedo hacer un instrumento útil para mi obra. Aleluya. Porque lo necio del mundo escogió Dios. Lo vil del mundo, lo débil, lo menospreciado. El rey Saúl tiene un ejército de puros guerreros. Guerreros buenos para la batalla, escogidos. Hay muchos que no calificaban, no servían para servir al rey. Eran menospreciados. No calificaban para el ejército del rey. Tal vez ellos querían pertenecer al ejército del rey, pero no calificaban. Toda esa gente, Dios se la mandó a David cuando andaba huyendo del rey Saúl. Puede poner en la pantalla, 1 Samuel 22, 1. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. El siguiente. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Hablando, humanamente hablando, ¿qué podría hacer David con esas personas? ¿Pero acaso hay algo imposible para Dios? David estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar. Estaba en una cueva, sin comida, sin agua. Y le llegan puros endeudados a empeorar la cosa. Necesitaba personas que lo defendieran de Saúl, el rey. Le llegan puros afligidos. Necesitaba personas que le dieran una palabra de aliento. Le llegan puros amargados, cara de limón. Una vez una hermana me dijo que yo tenía cara de limón. Y siempre que veo un limón le busco la cara y nunca se la encuentro. No sé por qué me lo dijo. ¿Qué podía hacer David con esas personas? Pero toda esa gente, esos menospreciados que Saúl no quiso, Dios hizo de ellos unos grandes guerreros. Cuando peleaban con David, daban la vida por David. Iban a la batalla peleando y cuidando a David, peleando y cuidando a su pastor, peleando y cuidando a su pastor. Esa gente no andaban hablando mal de su pastor a sus espaldas. Daban la vida por David. En una ocasión dice la Biblia que un gigante quiso matar a David y uno de ellos, cuando vio que David estaba en peligro, le voló encima al gigante y lo mató. Y hasta le prohibió a David salir a la guerra. Nunca más saldrás a la batalla con nosotros, no sea que apagues la lámpara de Israel. Fiel a su pastor, fiel a David. Aleluya, porque lo necio del mundo escogió Dios, lo débil,
lo vil, lo menospreciado escogió Dios. David, cuando era un muchachito, era despreciado por sus hermanos, por su padre. ¿Por qué digo por sus hermanos? Porque una vez fue a dejarle comida cuando estaban en la batalla y en lugar de agradecerle, sus hermanos dice que la Biblia que lo regañó. ¿A qué has venido aquí? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Aleluya. En lugar de agradecerle. La Biblia no dice, pero como que David era menospreciado. Al parecer, David no era de la esposa legítima de Isaí, porque en uno de sus salmos dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Como que era menospreciado él, menospreciado por su padre. La Biblia no dice eso, pero como que para su padre no tenía mucho valor. Porque ¿cómo es posible que el profeta Samuel le dijo: convócame a todos tus hijos? ¿Cómo es posible que Isaí no haya convocado a David? El profeta más grande que tenía Israel en ese tiempo, el juez de Israel, convócame a todos tus hijos. ¿Cómo es posible? No se le olvidó David. Era menospreciado. No era muy valorado, que digamos. Y que dice que la Biblia que pasó uno y Dios no lo escogió. Pasó otro, tampoco escogió a ese. Pasó el tercero y no lo escogió. Pasó 7 hijos de Isaí, no escogió a ni uno. El profeta Samuel le dijo: ¿estás seguro que son todos estos sus hijos? ¿No tienes otro? Oh, sí, aún queda el menor, pero ahí anda con las ovejas. Tú no te preocupes, concéntrate en esto. Aleluya. Para ellos David no tenía valor, era menospreciado. Pero miren el valor que tenía para Dios. Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. El valor que tenía para Dios. Dice la Biblia que cuando Samuel ungió a David, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. En una ocasión, Goliat estaba desafiando a Saúl y a todo su ejército. Dice la Biblia que lo desafió por 40 días. A todos los tenía ahí temblando, pálidos. Lucha. De repente llegó David a dejarle comida a sus hermanos y salió el gigante con las mismas palabras, dice la Biblia, desafiándolo. Todos miraban a un gigante, pero David, con la unción de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, él miraba a un simple filisteo, incircunciso, grosero, que estaba desafiando al escuadrón del Dios viviente. Yo voy a pelear con él. ¿Qué darán al que peleé con él? Yo voy a pelear con él. Entonces dice la Biblia que le fue dicho a Saúl: encontramos un valiente. Salió un valiente por ahí que quiere pelear con el gigante. Cuando Saúl lo miró, aleluya, un muchachito. Dice la Biblia que Saúl le puso su ropa. Dice: te voy a dar mi unción para que tú pelees con mi unción. Ve con Jehová. En pocas palabras, yo voy a estar orando por ti. Hermanos, no se anden confiando cuando un hermano le diga que va a andar orando por usted. Usted ore por usted. Gloria a Dios si lo hace. Pero no se ande confiando. A mí una vez una hermana me dijo que iba a estar orando por mí y yo estaba confiado, ya ni oraba yo. La primera vez que me pusieron a predicar, yo estaba como una gelatina, hasta la tembladera estaba pálido. Y me acerca una hermana: hermano, dicen que usted va a predicar. Sí, hermana. Mire, hermano, no se preocupe. Usted solo predica la verdad. Cuando se suba allá al altar,
Usted solo predica la verdad, no se preocupe. Dice, que se enoje quien se enoje. Cuando uno predica la verdad, todos se enojan, dice. Pero usted no mira al que se está enojando con usted. Dice, usted predique la verdad, no se detenga, no se calle. Y si toda la iglesia se enoja, usted mire para donde yo estoy, dice. Yo voy a estar orando por usted. Yo voy a estar intercediendo por usted, dice. Gloria a Dios. Me pusieron, cuando prediqué, nadie se enojó. No recuerdo si la tercera o la cuarta vez que me pusieron a predicar. Yo no sé qué pasó, todo estaba bien. Todos nos estábamos gozando. Los hermanos estaban gozando. Las hermanas estaban gozando. De repente se oyó una voz que dijo por ahí, yes, yes, habla papá. Y papá Dios empezó a hablar de un tema que no lo voy a decir hoy. Porque si ese día no me despeinaron, hoy me dejan sin pelo. Y se empezó a sentir un silencio. Aleluya. Y empezó a pasar exactamente como la hermana me lo dijo. Miraba para un lado y miraba caras un poco enojadas. Y digo, no me preocupaba. Mi hermana estaba orando por mí. Miraba por otro lado, caras enojadas. No me preocupaba. Mi hermana estaba orando por mí. Cuando miré para mi hermana, aleluya, hasta estaba colorada. Era la que estaba más enojada. Lo bueno que no me dejé crecer el pelo ese día. Si no, me dejan sin pelo. Y esa vez en adelante procuro hacer dos cosas. La primera, no confiarme de un hermano o de una hermana que me diga que va a predicar, va a orar por mí. Gloria a Dios si lo hace. La segunda, procuro no dejarme crecer el pelo porque uno nunca sabe. David tiró la ropa de Saúl. Aleluya. Tiró esa unción de Saúl, la tiró. No se confió que Saúl iba a estar orando por él. Él tenía que pelear esa batalla con su propia unción, con sus propias oraciones. Aleluya. Invocar el nombre de Jesús como lo hicieron unos que andaban sacando demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo. Corrieron, los agarraron los demonios y los sacaron los desnudos, dice la Biblia que corrieron. Usted nunca puede andar luchando contra el enemigo con unción de otro, con oración de otro. Usted tiene que invocar el nombre de Jesús, al que usted predica, al que usted conoce, a Jesús al que usted cree. Porque ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Señor Jesucristo. David tiró esa ropa de Saúl y agarró lo que él sabía usar, su cayado y su honda. Cuando Goliat lo miró, dice la Biblia que lo tuvo por menos, se burló de él, lo maldijo. ¿Cómo es posible que él con espada, con lanza, con jabalina, y le mandan a un muchachito con un palo? Aleluya. Se burló de él. Pero David le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque Jehová es la batalla, de Jehová es la batalla, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice la Biblia. Agarró una piedra, la puso en su honda y se la tiró al gigante. Y esa piedra hubiera ido con la fuerza de David.
el gigante lo único que hubiera hecho es rascarse la frente. Ay, me pegó una piedrita. Pero desde que esa piedra salió de la onda de David, el Espíritu Santo la tomó y la fue a clavar mero en la frente de Goliat. Y llegó allí con la fuerza de un proyectil. Cayó el Goliat, dice la Biblia. David corrió, se paró encima de él. David con su fuerza nunca hubiera levantado esa espada, porque esa espada del gigante necesitaban 2 personas para levantarla. Pero David tenía el poder del Espíritu Santo que estaba en él, y con esa misma le cortó la cabeza. Dice un dicho por ahí que el que avisa no es traidor. David se lo avisó. Le dio la oportunidad al gigante de correr, de salir corriendo de ahí, pero no quiso. Aleluya. Lo necio del mundo escogió Dios. Lo débil del mundo, lo vil, lo menospreciado escogió Dios del mundo. Aleluya. Jacob amaba a Raquel y menospreciaba a Lea. Lea era menospreciada. Él amaba, era el amor de su vida, Raquel. Pero el vaso, el instrumento que Dios escogió, que Dios usó, fue a Lea, a la menospreciada, a que no querían. De Lea salió el primogénito de Jacob. De Lea salió la tribu de Leví. De Lea salió la tribu de Judá, de la cual después iba a nacer el Mesías. No nació de Raquel. Y Lea estaba enfocada en Jacob y Jacob enfocado en Raquel. ¿Me puede poner en la pantalla Génesis 29, 31? Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Aquí ya cambió su mentalidad, Lea. Ya no anduvo esperando el amor de Jacob. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar hijos. Esta vez alabaré a Jehová. Estaba concentrada con Jacob, tratando de agradar a Jacob, tratando de agradar a las personas. Hermano, si usted va a tratar de agradar a las personas nunca las va a agradar, nunca las va a complacer. Vive a la escuela no hace mucho, en la primaria, hace unos meses. En un libro estaba un cuento de un leñador y su hijo que querían agradar a la gente. Les decía el cuento que después de ir a vender la leña, el leñador se subió al burro y su hijo iba caminando y la gente lo empezó a criticar. ¡Qué egoísta! Era que su hijo caminando y él en el burro. Para complacer a la gente, se bajó y subió a su hijo. Criticó a la gente como quiera. ¡Qué niño tan malcriado, grosero! ¿Cómo es posible que el pobre viejo caminando y él en el burro? Se bajaron los dos. Empezaron a jalar el burro. Como quiera lo criticaron. ¡Qué tontos! ¿Cómo es posible teniendo el burro para ir montado en ellos y ellos caminando? Para agradar a la gente, se subieron los dos al burro. Como quiera lo criticaron. ¡Pobre burro! ¡Qué bárbaro!
montado en ese pobre burro, hermano, a la gente nunca la va a complacer. Lea se cansó de esperar a Jacob, quería que Jacob la quisiera a fuerza, hasta que tomó una decisión. Esta vez alabaré a Jehová. Estás pasando un momento tan difícil, alaba a Dios. Viene la renta, no tienes para la renta, alaba a Dios. Estás pasando por pruebas, alaba a Dios, alaba a Dios. Se la Biblia que alabaré a Dios, alaba a Dios, aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en su magnificencia, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con saltero y arpa, alabarle con panderos y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, y todo lo que respire, alabe a Jehová, y todo lo que respire, alabe al Todopoderoso, y todo lo que respire, alabe al que está sentado en el trono, y todo lo que respire, alabe al que vive por los siglos de los siglos, y a su nombre. Esta vez alabaré a Jehová. Dejó todo en manos de Dios. Y con el tiempo, Jacob, creo que le empezó a amar más que a Raquel. Me voy a poner en la pantalla Génesis 49, 29. Con el tiempo Jacob se convenció. Dejó todo en manos de Dios. Y se les mandó luego y les dijo, este es Jacob hablándole a sus hijos. Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La reconoció como la matriarca. No a Raquel, a Lea, a la menospreciada. Lea dejó todos en manos de Jehová. Porque lo necio del mundo escogió Dios. Lo débil, lo vil, lo menospreciado escogió Dios. El Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. No escogió para que anduvieran con Él sacerdotes, maestros. Escogió puras personas sin letra, que no pueden agarrar ni un lapicero. Mesteño, como dicen por ahí. Personas que el mundo no daba nada por ellos. No valían ni $1. Sin estudio. Aparte, todos eran un dolor de cabeza, humanamente hablando. Con muchos defectos. Unos eran muy compulsivos. Luego sacaban machete y mochaban orejas. Otros, incrédulos. Si yo no lo veo, si no lo toco, no creo. Otros, perdidos. No encontraban el camino. Aleluya. Otros, ni se diga. Unos querían hacer descender fuego del cielo y quemar un poco de samaritano. Otros, ni se diga, traidores, mañosos, ladrones. Pero cuando el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se fue al cielo, le rogó al Padre que le mandara el Espíritu Santo. Cuando Dios depositó en ellos ese tesoro, el Espíritu Santo, el Evangelio, cuando Dios depositó en ellos esos sin letras, esos que no podían agarrar ni un lapicero, no sabían ni escribir, ni nada no sabían, avergonzaban hasta el más sabio. Cuando empezaron a predicar la palabra de Dios, hasta el más sabio lo avergonzaban. Los azotaban y no negaban a Cristo. Los echaban a la cárcel, no negaban a Cristo. Los mandaban a que se callaran y que no hablaran en ese nombre. Y no los hacían callar.
¿Pero qué nombre vamos a hablar? No hay otro nombre en que podemos hablar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y le decían que se callaran y no se callaban, porque no podemos callarnos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros vimos cuando Él fue crucificado, nosotros vimos cuando Él resucitó, nosotros vimos cuando Él se fue al cielo, y nosotros oímos cuando Él dijo que iba a volver. Él dijo que iba a volver, así que no nos podemos callar. Aleluya. En Antioquía dice la Biblia que le pusieron cristiano por primera vez. Si se hubieran parecido con el mundo, le hubieran puesto mundano. Eran cristianos porque se parecían a su maestro. Cristianos porque se parecían a Cristo. Hablaban como Cristo. Caminaban como Cristo. Predicaban como Cristo. Sacaban demonios con autoridad como lo hacía Cristo. Aleluya. Por eso le pusieron cristianos, dice la Biblia. Daban la vida por Cristo. Hechos 8:3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hombre malo, agarraba parejo. Las hermanas las arrastraba, los hermanos los arrastraba todito. No le importaba que se hayan hecho las uñas, no le importaba que traían un buen peinado. Pablo las arrastraba hasta que tuvo un encuentro con el Todopoderoso. Se convirtió en serio. Le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Y era Pablo de día y era Pablo de noche. No como nosotros que somos cristianos de día y era Pablo los domingos y Pablo entre semana. No era cristiano los domingos y mundano entre semana. Él agarró las cosas en serio. Estaba agradecido con Cristo. Agradecido con Dios porque tuvo misericordia de él. Y a cada rato estaba agradeciendo a Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero, de los cuales yo soy el primer pecador, dice Pablo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, sea la gloria por los siglos de los siglos, y a su nombre. Era un instrumento de Dios. No es que quiere decir que usted va a andar ahí predicando de ciudad en ciudad, carros del año, aleluya, viajando en avión, asiento de primera clase. Pablo, cada vez que iban a una ciudad a predicar, en lugar de aplausos, lo recibían con puros azotes. En una ocasión, levantó a un cojo, que era cojo de nacimiento, y en lugar de aplauso, le dieron su buena apedreada. Lo apedrearon hasta que pensaron que estaba muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. En otra ocasión, liberó a una muchacha que tenía espíritu de adivinación, que lo andaba siguiendo todos los días. Se le volteó y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo de Nazaret que salgas de ella. La hizo libre. Y en lugar de aplauso, le dieron una buena paliada. Lo variaron con varas. Aleluya. Lo metieron a la cárcel con cadenas, ensangrentado. Y en lugar de estar
llorando y quejándose, se puso a alabar a Dios, se puso a orar, a cantar himnos. Dice la Biblia que descendió el poder de Dios y la cárcel se estremeció, dice la Biblia. Las cadenas se rompieron solamente con su oración, solamente con su alabanza, dice la Biblia. Hoy en día los predicadores nada más quieren andar viajando, predicando, hoteles de lujo, en avión. Pero, 2 Corintios 11:23, si me puede poner ahí. Miren los lujos que se daba Pablo. Soy un ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Miren el lujo que se daba ese predicador, aleluya. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no lo decía nada más por decir. Nosotros decimos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando nos enfermamos, corremos al hospital. Dígamelo a mí. La semana me enfermé, hasta sudaba corriendo al hospital. Pablo lo decía en serio. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando lo iban a degollar por causa de Cristo, Pablo no andaba llorando, no andaba, ay, no me maten, no. Gozoso porque se iba a encontrar con el Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida y a su nombre. Hasta aquí mi parte, mis hermanos. Dios me los bendiga.